compartir pantalla ahora sí. Y vamos a comenzar con Cars. Entonces, una de las maneras más interesantes de mejorar la técnica, o en otras palabras, una de las mejores maneras de emplear la técnica en la partida es restringiendo las piezas del oponente, ¿sí? Y claro, en esto lo vimos en algún momento, pero no muy a fondo. Entonces, para que vayamos tomando notas de este estilo, ¿sí? Restricción o dominación tienen que ver mucho en las dos palabras, ¿sí? Estos dos temas. Incluso hay un libro de dominación, solo trata de dominación, que es el de Kasparian, el de los finales artísticos. Y este libro está buenísimo también para mejorar esa técnica, ¿sí? Porque eso también ayuda en parte a, nos ayuda pues a ir tomando ventajitas, a mirar la posición de otra manera. Haremos en caso tal unos ejercicios, si nos da el tiempo, al final de todo. Entonces, bien, aquí nos vamos a concentrar en cómo Carlsen domina o restringe las piezas del rival, en este caso de Bologan. E4, C5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, D6, enroque, alfil D7, torre E1, caballo F6, H3, E6, C3, D5, todo es muy normal, A6, B5, y si ustedes se dan cuenta, esta estructura de peones a la que hemos llegado, incluso sale de un doble peón rey, una variante española. Entonces, fíjense la importancia de empezar a estudiar estructura de peones. Ese va a ser nuestro tema a partir en 15 días, mejor dicho. Vamos a empezar a ver estructuras de peones y analizar los planes para ambos bandos, ¿sí? Porque nosotros hasta ahora en el proceso que llevamos no hemos tocado en lo absoluto estructura de peones. Y esto se vuelve fundamental. Fíjense que siempre hay mucho que estudiar. Y como les decía, esto sale de incluso puede salir de un doble peón rey fácilmente. A4, alfil E7, A por B5, A por B5, torre por A8, dama por A8, alfil G5, alfil E6, caballo A3, B4, y el caballo tiene que ir a B1. Entonces, quizás desde aquí ya podemos empezar a ver una pequeña técnica de Carlsen, ¿sí? Que fíjense que en vez de defender el peón de B5, con una jugada como dama B7 o dama B8 o algo por el estilo, lo que hace Carlsen es con B4 restringir el caballo. ¿A qué me refiero? Si el caballo va a B1, está un poco restringido, perdió un tiempo. Y si el caballo va a B5 queriendo ir a D6, yo tendría dama B8 y atacaría al caballo al mismo tiempo. Entonces, caballo B1, enroque, alfil A4, H6, alfil H4, torre D8 y caballo BD2, ¿sí? Entonces, aquí está lo que yo les decía, ¿no? Que se comenzó con una Rosolimo y posteriormente pareciera que se llegó a una Ruy López, ¿sí? A una variante Chigorina, ahí lo vemos, ¿sí? Entonces, esta posición, vamos a ver qué hizo Carlsen, muy interesante, ¿sí? Para seguir restringiendo o dominando, como queramos decirle, las piezas blancas. Carlsen juega G5, un movimiento súper interesante, ¿sí? Entonces, fijémonos en la técnica que está usando aquí
el campeón del mundo. Primero, G5 es una jugada muy normal en ciertas posiciones debido a que el alfil en G3 queda bastante mal, ¿sí? Queda muy restringido. Fíjense que es lógico que el alfil está mucho mejor en H4, donde no deja prácticamente activar a G3. Vemos que en G3 sí ataca al peoncito, pero de momento no logra más. ¿Por qué es importante aprender técnica? Porque realmente muchas de esas partidas se definen por eso, ¿no? Por ejemplo, en las que no hay algo táctico o hay algo en el medio juego, sino que eso toca ir yéndose hacia el final, ir sumando una pequeña ventaja, ir sumando algo poco a poco, ¿sí? Por eso nosotros tenemos que aprender técnicas, si sea digamos, algo tan complicado. Y eso se va a tratar esta y la próxima clase, antes de pasar ya definitivamente a estructuras de peones. Entonces, fijémonos que aquí el alfil de G3 está mucho más restringido. Ahora se juega caballo D7 y Bologan ha jugado alfil B3 dudosa, a lo que Carlsen juega caballo F8. Fijémonos que el peón de E5 es quizás peligroso capturarlo. No serviría de caballo definitivamente por caballo por, alfil por y dama de 7. ¿Sí? Esto definitivamente no le funciona aquí al blanco. Claro, torre de 2 siempre tiene el problema de alfil C4 y sigue con problemas de clavado. Entonces, salvo alfil por E5 puede funcionar porque, un ejemplo, si caballo por, dama D6 y el caballo vuelve a F3, donde cubre la casilla de 2. ¿Sí? Entonces, tras alfil por E5, caballo por, dama D6, caballo F3, como dijimos, las negras igual ganan material gracias a H5. Es que el problema es que está clavado. ¿Sí? Ese es el principal problema de las blancas. Entonces, por esa razón, ese peón de E5 no se puede capturar. Ahora, alfil B3, Carlsen juega caballo F8. Y si se gana el peón, con caballo por E5, viene caballo por E5, alfil por E5 y F6, obligando al alfil a estar en esta diagonal con problemas de clavada nuevamente. ¿Sí? La actividad más importante que el material, y aquí vemos claramente mucho más activo al negro. Entonces, Bologan decide jugar dama C2 y Carlsen juega F6. Entonces, vemos aquí la técnica. ¿Quién me puede dar una visión general de esta posición, de lo que está pasando, hacia dónde se dirige el juego? Porque fíjense que ya el centro es un centro estático, no estamos seguros si podemos jugar por el centro. Entonces, ¿qué puede intentar hacer el negro en esta posición y por qué? A ver, ¿quién me puede decir? Maestro, la peor pieza de las negras es el alfil de 7. Bien. Perfecto. El alfil de E7. ¿Sí? ¿Hacia dónde se va, digamos, a dar el resto de la partida? ¿Dónde cree que se va a jugar en la mayoría? Yo pienso que en cuanto a la parte de seguridad de Rey, Sí. sinceramente de Carlsen se ve un poco como más debilucho, pues la verdad es que lo único es que no hay entrada pues como que tan fácil. Muy Y bien. esa diagonal que va desde G8 hasta A2, tampoco que la puede aprovechar. Las ventajas que veo yo en Carlsen aquí en esta posición son que tiene dominada la columna D e inclusive la columna A, que son las columnas que están abiertas. Muy Entonces bien. tiene pues ventaja allí, podría decirse que ventaja. La otra también es que pues puntos de ruptura
altura, no sé, pues F5 no es que sea tan poderoso, pero hay un caballo que de pronto podría maniobrar, ya sea después que se cambien los alfiles llegando a E6, a G6, hay un punto fuerte que es el punto F5. Y nada, o sea, hay un alfil malo de Carlsen en E7, pero el negro, el blanco también tiene un alfil malo en G3. La verdad que está como un poco ahí, no tiene, Restringido, ¿no? está muy restringido. Sería Excelente. como una evaluación. Sí, está muy bien. Ustedes creo que lo han dicho todo, ¿no? Peor pieza, tema de columnas y todo eso, debilidades también. Entonces, efectivamente, o sea, aquí lo que más podemos observar nosotros o hacia donde va nuestra vista es como de la columna D a la columna A. O sea, esto da la sensación de que toda la partida se va a jugar a través de esto de aquí. Entonces, ¿qué es lo que ha logrado Carlsen realmente con su técnica aquí? En el momento que Carlsen hace G5, él ya ha visto su plan de jugar caballo D7 e intentar F6. Esto debido a qué? A que no solo el alfil de G3 es una pieza restringida por peones rivales, sino también el caballo de F3. Entonces, fíjense que si el negro logra tener más piezas en el flanco de dama, es ahí donde puede conseguir la ventaja, ¿sí? Entonces está claro que las negras lo han hecho bien en cierta medida, que es buscar un reagrupamiento de piezas, que esto también hace parte de la técnica, un reagrupamiento para tenerlas en mejores casillas y de esta manera pues llevar a cabo su plan. El plan del negro está claro que tiene que ser en el flanco de dama, porque el centro es estático, porque avanzar más sus peones le puede generar muchas más debilidades incluso. Entonces el plan del negro, fíjese, el plan del negro está hacia el flanco de dama. Entonces aquí se equivoca Bologan, caballo C4, porque igual es una jugada, creería, un poco natural, queriendo jugar caballo E3 y aprovechar las debilidades que decía el profe Álvaro. Dama A6, dama E2, ¿sí? Está claro que este es quizás el movimiento que se le escapa a Bologan, porque si caballo E3 va a venir C4 y el alfil tiene problemas, ¿sí? Por lo tanto, dama E2, torre B8. Entonces fíjense cómo Carlsen toca la posición aquí de Bologan. Lo que estamos intentando entender es cómo podemos de alguna u otra manera ir entendiendo este juego de cartas. Fíjense, restricción de piezas. Aquí caballo E3. Dice que si caballo F de 2 va a venir B por C y torre por B3 claramente. Por lo tanto, caballo E3, dama por E2, alfil por E6, caballo por E6 y, perdón, torre por E2. Entonces, aquí tenemos una posición donde ya todo se ha cambiado prácticamente, ¿sí? Tenemos tres piezas menores contra tres piezas menores. Y vemos que lo más significativo es que las piezas del blanco, una, dos, son dos piezas de menos en este momento, por así decirlo, luchando por el flanco de dama, ¿sí? Entonces vemos que están totalmente restringidas, mientras que la del negro siempre tiene un poquito más de juego en cuanto a eso. Puntos a favor del blanco, que puede aprovechar debilidades en D5 y F5. Entonces fíjense que el alfil de E7 es malo, pero como dice el concepto, un alfil malo defiende peones o casillas importantes, ¿sí? Entonces, en esta posición, Carlsen jugó de la siguiente manera. Él realiza torre A8, obviamente para activar su torre.
y va a H4. Obviamente tiene que intentar activarse un poco bóloga. Torre A2, rey F1 y Carlsen juega rey F7. Entonces vemos que aquí definitivamente las dos piezas del blanco totalmente restringidas es lo que técnicamente le está dando la victoria a Carlsen acá. Pero eso no salió por arte de magia. Carlsen lo ha creado con G5 y lo ha creado con F6. Fíjense que estas piezas están muy mal allí, ¿sí? Entonces, tras alfil H2, caballo A5, aquí es donde vemos la gran diferencia. Un alfil que no hace nada, un caballo que no está haciendo nada. La actividad de las piezas negras vital mirando este flanco de dama. H4, torre D2, B3, tranquilamente. Alfil por E5 ya es un movimiento desesperado porque si por ejemplo caballo E1, C4, entonces fíjense que la jugada C4 sigue restringiendo las piezas blancas, ¿sí? No la deja entrar en juego. Esta es una forma de técnica. C4, F3 y finalmente tras caballo C5 pues Carlsen estaría muy cerca de la victoria en esta variante, ¿no? Dice que las piezas no pueden moverse. Es una imagen fantástica. Entonces, por ejemplo, fíjense en la jugada caballo B7, que quiere ir a B5 para comenzar a poner ya presión sobre C3, quizás. Caballo D6, caballo B5, G4 y alfil A3 ganando la partida. Entonces, vemos una gran restricción acá de piezas. Hoy prácticamente nosotros no tenemos, digamos, posiciones tácticas como tal, pero se trata de tener un plan, se trata de técnicamente aprender algunas, digamos, algunas cosas importantes para que nuestras partidas sean mejores, ¿sí? Decía Agar que una de las cosas, esto se me fue para adelante, decía Agar que una de las cosas importantes es jugar partidas que valgan la pena analizar, ¿sí? A esto se refiere Agar, y nosotros, pues, ¿por qué no podemos intentar ello con todos los conceptos que tenemos? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esta partida entre Vallejo y Carlsen en el 2012 habla lo mismo, de restringir una pieza, de restringir un caballo, exactamente habla acá, ¿sí? Dominando la posición. Caballo F6, E5, fíjense que Vallejo cambia las damas y entra directamente a un final, caballo F3, alfil D6, alfil F5, alfil E6, enroque largo, caballo BD7 y caballo B5, rey E7. Entonces acá es muy fácil decir que ya Vallejo se quedó mejor porque tiene mejor estructura, ¿sí? Porque ha creado una debilidad a lo largo de la columna D. Y bueno, hay que ver la técnica de Carlsen aquí, cómo hizo para llevarse esta partida. Alfil B5, fíjense que Vallejo se ve que le quiere cambiar todo a Carlsen. Todo, o sea, ya Vallejo le quiere hacer alfil por para venir con alfil por o algo por el estilo, o alfil por y tener un final de alfiles de distinto color. Entonces fíjense que esto contra el mejor del mundo, bueno, no suele ser tan efectivo. Entonces, aquí, alfil H4. ¿Qué opinan ustedes de G5? ¿Les gusta G5 o no les gusta G5? ¿Qué opinan? ¿Vamos a restringir ese alfil o no? Yo creo que no, me parece que debilita un poco la posición del rey y es un poco innecesario porque el alfil de alguna manera va a tener que ir a G3 para poder activarse. ¿Qué tan activo está por G3? Esa es la pregunta. Porque es que en G3 está totalmente restringido, ¿no?
Entonces, fíjense bien que es que el alfil de H está mejor en H4 porque incluso tiene, digamos, a la mano un cambio, ¿sí? Un cambio en F6. Se ve que claramente lo tiene aquí en F6. Pero, la jugada G5 es durísima. Entonces, fíjense que podemos decir que sí, que estamos debilitando un poco al rey, pero acuérdense que ya se fue la principal pieza de ataque, que es la dama. ¿Sí? Entonces la dama al desaparecer, pues el rey, y más en esta posición, que es un centro más bien estático, cerrado también, pues vemos que definitivamente el rey en E7 está bien. Y acá es donde viene la clave. Tras alfil G3, Carlsen juega A6. Vamos a ver por qué esta es la clave. Y Vallejo captura en D7. Torre por D7 y F3. Entonces, fíjense que el blanco tuvo que perder uno y ahora otro movimiento para ahora sí activar el alfil definitivamente. ¿Sí? Entonces, como lo decía el título de la partida, la clave aquí va a ser restringir este caballo. Vamos a ver qué pasó. Torre C8, rey B1, caballo H5, caballo F1 y F5 juega Carlsen. Entonces fíjense cómo Carlsen comienza a buscar un plan y le hace caso a Esmirno, ¿no? Si puedes jugar por el centro, entonces hazlo. Entonces en esta posición, tras E por F5, alfil por F5, caballo E3 juega Vallejo, Carlsen mantiene su posición activa en G6 para el alfil. Torre D2, rey E6, B3. Entonces, ¿quién me dice acá un plan para las negras? Para intentar ir luchando por la victoria de manera técnica, porque es que fíjense, aquí a cualquiera de nosotros nos pueden ofrecer tablas y nosotros las vamos a aceptar. ¿Sí? Vemos los alfiles de distinto color o vemos que ya no tenemos forma de atacar y aceptamos las tablas. Entonces aquí, ¿qué puede hacer el negro? A ver, ¿qué me dice un plan? Maestro, pues ¿Sí? yo veo que pues a mi parecer la casilla D5 puede ser un punto fuerte para el blanco Muy bien. y puede cerrar un caballo ahí o Bien. puede traer la otra torre a la columna y seguir dominando ese punto. Y una jugada como B5 pues también es buena porque restringe C4 pero no la casilla D5 y el caballo puede saltar y a D5 y tiene rutas como B6. Entonces pues la jugada D5 Sí. me parece pues a mí buena porque ese caballo no puede ir a C4, tal vez puede ir a G4, pero el caballo es como se está yendo mucho hacia la esquina. Y si bien es cierto el peón de E5 se debilita, en última yo creo que tendría un caballo F4 para en caso de un ataque por la columna E, restringirle el alfil de G3. Eso es lo que yo pienso. Muy bien. Entonces, aquí B5, pero bueno, la idea de D5 es buenísima. ¿Sí? O sea, en la partida creo que al final se hace. ¿Por qué? Porque es que lo que tú dices, esa es una forma de restringir al caballo. ¿Sí? Está clarísimo que, 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 tarde que temprano el negro va a tener que hacerlo.
Y B5, como tú decías, también restringe al caballo de cierta manera, ¿sí? Sino que parece que tiene el control de D5, que ahora mismo no es tan importante en qué sentido, que no le va a funcionar porque tienes torre por C2, por ejemplo, ¿sí? Entonces, aquí Vallejo jugó rey B2, ¿sí? Obviamente, es posible eh, intentar jugadas como torre HD1, seguramente. Pero contra torre HD1 ya se descuida el punto H6. ¿Qué quiero decirles? Se puede jugar de esta manera. Caballo por, H por, torre C5, ¿sí? Evitando caballo D5 por alfil por C2. Ya el peón de H6 no está atacado, ¿sí? Esto quiere decir que si torre H1, yo hago H5. Y justo después de estas jugadas, quizás, solo quizás, no lo aseguramos, intentar D5. Primero A5, si es probable. Vemos que aquí entonces quizás hay un control interesante sobre la posición, sobre el centro, ¿sí? Entonces, quizás Vallejo por eso decide hacer rey B2. Y vemos que Carsten acá sabe que el alfil, bueno, que puede ir a F2, pero realmente esta es la jugada más importante, D5. ¿Por qué? Porque restringe el caballo. ¿Sí? Esto ya ustedes lo habían dicho. La idea como tal es buenísima. Este es el caballo en el que Carsten se fija. Fíjense que más allá de pensar que Carsten se está fijando en, qué sé yo, en que tienen alfiles de distinto color o algo, tipo, fíjense, busca la máxima actividad de sus piezas y restringe la del rival. ¿Sí? Entonces, alfil F2, dudoso por torre de C7, golpeando el C2, intentando D4 o caballo F4. ¿Sí? Entonces, aquí vemos como si Carsten lo hiciera ver fácil. Por este tema de técnica es que, digamos que hay más diferencia entre los celos altos y los celos bajos. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Fíjense que Vallejo acá hizo algo como lo de, muy parecido a lo de un niño. ¿En qué sentido? Cuando se enfrenta a alguien superior, pues busca todo el cambio de piezas posibles y entonces cree que así va a conseguir tablas. Pero ahí es donde viene la super técnica que permite pues ganar estas partidas. Tras D5, torre E1, muy bien. Fíjense que nos decía tu compañero que el peón de D5 está peligrando y da caballo por G3. Ya porque es que no hay ataque directo sobre el peón H. Y tras H por H5. Y esta es la clave. ¿Por qué? Porque es que el caballo sigue estando restringido. Entonces, aquí es donde nosotros nos estamos dando cuenta de esta técnica realmente importante. ¿Sí? Si las piezas de mi rival están restringidas, pues bueno, tendré mejores casillas para las mías, más planes, más actividad, más espacio. El problema es el caballo de E3 en este caso. C3 dudosa, fíjense ya cómo la presión va pudiendo más y gran jugada de Carsten D4. Con la idea de cuando C por D, torre por D4 y tras torre por D4 dudosa, E por D4 y no hay un destapado peligroso. ¿Sí? Caballo C2, rey D5, Vallejo juega caballo B4 dudosa, rey D6, y entonces fíjense que el caballo tras esos movimientos como H4, el caballo está dominado en el final. La idea cuál es, que si caballo por A6, entonces Carsten tiene esta jugada alfil de 3. Toda la partida de Carsten fue contra el caballo. Así fue que Carsten pudo ganar esta partida. Entonces vemos definitivamente un gran final aquí del noruego. La clave para hacer tablas es que a rey F2
rey C5, rey G3, defender el peón por esta diagonal. Esta es la clave para definitivamente ganar la partida. Entonces, bien, aquí Carlsen sigue enseñándonos un poco de esa técnica, ¿no? Sobre la restricción de piezas. Vamos a ver Rayado Carlsen sigue contándonos maneras, pues, de aprender la restricción, ¿sí? Y una de esas es como la estructura de peones, la dominación del peón. E4, E5, caballo F3, vamos a ver qué pasó aquí. C por D, caballo por, aquí C5, tenemos una escocesa, dama F6, dama F3, B por C6, dama G3, D6, caballo C3, dama G6, alfil de D3, caballo G6, caballo A4, alfil D4, C3, alfil B6, Carlsen ya cambió unas damas, caballo G4, alfil F4, F6, no ha pasado nada del otro mundo, H5, alfil E2, fíjate, esta jugada H5, qué importante es. Entonces, primero, está ganando espacio en flanco de rey, ¿sí? Y segundo, no menos importante todavía, quiere poner a jugar a la torre, ¿sí? En algún momento, lo cual sería, pues, muy bueno. Y alfil E2, terra llavo, sigue normal Carlsen, A por B6. Y entonces, acá es donde vemos la estructura de peones tan sólida del negro. No pierdan de vista esta estructura de peones, cómo va a ayudar a restringir bastante las piezas blancas. Y no solo eso, que es que tras capturar a por B, pues bueno, ya tengo la columna abierta para mi torre. Única, para no perder el peoncito prácticamente, rey E7, F3, caballo E5, rey F2, B5, ahí vemos a Carlsen ya comienza a ganar espacio. Y Rayado cambia. Entonces, fíjense por qué capturar DF y no DD. ¿Quién me dice la gran diferencia? ¿Por qué Carlsen ha capturado DF y no captura DD? A ver si alguien puede decir. Todo esto hace parte de la técnica, pero... Maestro Cristian, yo ¿sí? quiero decirle que yo que estuve presente en el curso de entrenadores del maestro Sariego, Sí, esta partida nos la presentó él sí, y es una partida que creo que, no sé, la estudió, como él también era el entrenador del equipo olímpico, no sé si sí. se la mostró a ustedes, pero hay una partida que es muy similar también de Capablanca con esta variante. Más que todo él nos mostraba era la estructura de los peones Sí, muy bien. y hablaba mucho del flanco de la dama aquí, pues, Excelente. que como que Ajá. era lo que él hablaba. Muy bien. Respecto a la pregunta que estaba pues colocando, no Sí. sabría decirle, pues exactamente no sé decirle, no recuerdo como también por qué se come de F y no de D. La verdad es que yo lo que veo ahí es que el movimiento F4 de respuesta que sería punto de ruptura, no me parece como que muy fuerte y el comer con D le va a abrir la columna, va a tener blanco la columna para jugar. La Entonces, torre. pues, la torre, perdón, va a tener la columna D para jugar el blanco. Muy Entonces, bien. ¿para qué dejarle una columna abierta? No parece como tan bueno. Listo, perfecto. Eh, Bueno, acá. Maestro, siento que pues la idea acá como tal es empezar un ataque con avalancha de peones por el flanco de dama. O sea, la idea pues al capturar con peón de F, el rey queda más seguro que con el de D. Bien, aunque fíjense que ya comienza a ser un final, ¿no? O sea, no tenemos que ver la seguridad del rey, no básicamente
los planes que vamos a continuar acá. Entonces, muy bien, como dice el profe Álvaro y lo del profe Sariego, ¿no? Yo no recuerdo esta partida, que él haya mostrado esta partida o alguna similar para equipo olímpico. No sé si lo hizo este año, por ejemplo, que yo no estuve en Bogotá o en una de las concentraciones de Tarabatumi. Pero bueno, es muy cierto lo que el maestro dice, ¿no? Que captura de F no solo por una mayoría o mirar una mayoría hacia el flanco de dama. Recuerden bien, siempre tenemos que tener un plan, sea bueno, sea malo, ¿sí? Un plan como capturar de D por E, pues podría ser, ¿sí? Con idea de alfil B3 y al tener dominada la casilla de 1, entonces yo ya puedo ganarme en la columna, un ejemplo. Pero si vas un poco más allá, te das cuenta de que no es el gran plan. F por E5 es la clave de la posición, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se les olvide, si puedes jugar por el centro, hazlo, ¿sí? ¿A qué me refiero? Que es que en algún momento, no aquí, en algún momento, yo estoy trayendo un peón de la columna F, del centro ampliado, podemos decirlo, al centro real, y no estoy sacando uno que me va a llegar al centro real. No sé si me hago entender acá. La clave es que, recuerden lo que les dije, superioridad en el centro, superioridad en la partida. Entonces, capturar F por te da una masa de peones centrales aún más fuerte, la cual te permite ganar espacios, ¿sí? A largo plazo, porque igual eso todavía no está como tan notorio aquí. Maestro, Entonces, disculpe. ¿sí? Sí, disculpe. No, ya recordé ya la partida, estaba como chequeando muy rápidamente aquí en Google Sí. y recordé que aquí él nos hablaba era de los clásicos y que pareciera que últimamente con esta generación que es la generación del, bueno, como del internet y de los módulos y que la gente practica y ha progresado mucho más utilizando los módulos, él hablaba mucho de los clásicos, entonces que Sí, los mucho. campeones mundiales como lo son Carlsen también estudian los clásicos, entonces hay una Claro. partida que es Capablanca contra Ilia Khan, que acabo de chequear el artículo en Chessbase en inglés y Sí. muestra la partida de Ilia Khan, entonces decía el maestro Sariego que donde Carlsen no hubiese estudiado ese clásico, no hubiese sabido cuál es el plan ganador de acuerdo a esa estructura de peones. Claro. Y Uh-huh. si tal cual, así como lo decía Sariego, usted lo está diciendo así como lo estuvo explicando el maestro Sariego, igual sobre la mayoría de peones, la masa de peones que tiene aquí en el ala de la dama es tremenda, entonces Claro. nos va a dar ventaja. Claro, Vale, y en parte Master sirve lo de Smirnoff también porque es que Smirnoff nos invita a que llevemos siempre un plan. Entonces, ¿qué decía Smirnoff? Que tras un cambio o una captura, pues entonces definitivamente tenemos que idear un nuevo plan. Y es que acá hubo una captura, ¿sí? Entonces todo cambia absolutamente. Y no es lo mismo yo ir a capturar D que capturar DF. Perdón, necesito un plan, siempre un plan, ¿sí? Y en este caso capturar DF me deja mejor. Aquí el Master Álvaro envió el link para los que quieran ver. Entonces, muy bien, la jugada de F4 es pura técnica y Carlsen tiene una gran base de los clásicos, ¿sí? La base de Carlsen es de clásicos, no se les olvide eso. Entonces ahí totalmente el apoyo a eso. Entonces, en esta posición, tras rey E3, Carlsen juega H4, G por H4, torre por H4, torre H1, mantiene la tensión, ¿sí? Y fíjense cómo esta masa de peones es la que está, primero, limitando la torre de D, restringiendo. Segundo, el alfil también está restringido. Entonces vemos que, al menos en la parte lógica, es posible tener en cuenta estas jugadas. Tras torre C1, torre H2, rey F2, vuelve a H8, rey E3, G5, dice que psicológicamente previene F4, pero no solo eso, es que en algún momento puede irse por D5 también, ¿sí?
Entonces ya no va a tener F4 como para que le vengan a destruir su centro. Entonces aquí Rayado juega alfil de 3, rey de 7, maravillosa idea. Fíjense cómo Carlsen aquí va dominando todas las piezas. Alfil B3. Esto es dominación, esto es restricción, esto es técnica. ¿Sí? Porque es que si el blanco quiere hacer A4, quiere activar su torre, pues entonces llega alfil B3 y no lo deja activar su torre. ¿Sí? Entonces, hay mucho que aprender de Carlsen y su técnica. ¿Sí? Entonces, veamos aquí cómo continuó esta partida. Torre C1, rey C8, rey F2, rey B7, rey G3, alfil E6 y sigue siendo dominación, sigue siendo restricción, sigue siendo técnico. Eso es lo que estamos viendo de Carlsen. ¿Sí? Entonces, no le dejo que active su torre y regreso y no le dejo que active su rey. Restricción de piezas como base de técnica. Torre A1 nuevamente intenta, rey B6 y ahora sí A4. El problema es que no va a tener A5. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Que tras torre A8 viene alfil C2 y C5. Y vemos que acá el que ha hecho mejor las cosas es Carlsen. Entonces, torre C1, acá está el fuerte plan C5, vuelve a A1, C4, aquí vemos la mayoría de peones. La ventaja no sería igual si el peón de D6 estuviera en F6. ¿Sí? Entonces, ¿a qué me refiero? A este avance de peón C6, alfil B1, rey B6. Entonces, fíjense que no hay afán. ¿Por qué? Porque es que las piezas blancas están totalmente restringidas. ¿Sí? Carlsen lo ha hecho así, lo hizo con alfil B3, lo hizo con alfil E6. Totalmente restringida. Ahora, alfil C2, rey C7, acomoda su rey nuevamente, B por A4, torre B8, D5, aquí está el plan que no lo tendría yo si hubiese capturado con el peón de D a E5, manteniendo entonces firme el concepto de Smirnov, ¿no? Si puedes jugar por el centro, hazlo. O el de Kasparov. Superioridad en el centro, superioridad en la partida. Y tras D4, Carlsen ha hecho ya casi todo el trabajo, pero sin embargo, la posición quizás no está como tan fácil de ganar todavía para nosotros. Para Carlsen quizás ya está muy ganada. G4, F por, alfil por, rey de 2, alfil E6 y el centro de peones de Carlsen es mucho más mortal que lo de Nakamura aquí. Pero que lo de Radjabov. Toda la posición de Radjabov aquí. Y bueno, finalmente Carlsen iba a terminar ganando la partida. Entonces, bien por este ejemplo, bien por el aporte del profe Álvaro. Y vamos a pasar al otro tema, que está obviamente dentro de la misma técnica, y es lo que nosotros habíamos dicho sobre la reagrupación, ¿sí? Porque es que la reagrupación de piezas es prácticamente de manera exclusiva para mejorar las piezas propias, ¿sí? Mejores casillas o para algún ataque. ¿Sí? Entonces veamos cómo utiliza Carlsen la técnica en este aspecto para reagrupar las piezas. 4, C5, caballo F3, D6, C3, caballo F6, alfil E2, G6, enroque, alfil G7, jaque, caballo C6, D4, dama B6, alfil A4, cambiaron, enroque, D5, caballo B8, alfil G4, H3, cambiaron, caballo B, D7, aparentemente todo es muy normal, ¿sí? Pero vemos que el blanco tiene una pequeña ventaja de espacio, ¿sí? Con su peoncito de D5.
torre B1, torre FC8, alfil C2, caballo E5, dama E2, caballo FD7 y alfil G5. Entonces Carlsen acá comienza a jugar más bien por el flanco de rey directamente con alfil G5, tocando una debilidad en el punto E7. Carjacking lo regala, obviamente no puede capturarse porque el alfil está en problemas en esta posición, está encerrado. Así que juega alfil H4, G5 y alfil G3. Dama A6, a lo que Carlsen no quiso cambiar, dama D1 y torre C4 mala. Entonces aquí es donde comienza esa técnica de Carlsen a verse de alguna manera, ¿sí? Sobre una reagrupación de piezas que le permite, sí o sí, llevarse la ventaja y, bueno, cerca de ganar la partida prácticamente. Entonces Carlsen juega rey H1, torre a C8 y F4. Entonces aquí tenemos que comienza Carlsen a tomar esta iniciativa que ya nosotros hemos visto lo importante que es. Ahora, ¿qué plan se nos ocurre aquí de blancas? Necesitamos reagrupar las piezas porque fíjense que no tenemos piezas para atacar en el flanco de rey. ¿Qué podemos tener aquí? A ver. Cambiar la diagonal del alfil de C2, maestro. ¿Dónde lo pondríamos? La diagonal H3, C8. H3, C8, sí, podría ser. A ver, C8. Pudiéndolo traer por D1 quizás, ¿no? Porque claro, también puede ir a H5 en algún momento. Entonces, fíjense esta reagrupación de Carlsen como técnica. Es que acá quizás nosotros nos desesperamos o buscamos más bien un ataque muy rápido o buscamos cosas de este estilo. ¿Sí? Pero no, muchas veces no podemos, digamos, atacar pues sin algún tipo de base, por así decirlo. Entonces lo que hace Carlsen acá es una reagrupación. Hace primero juega dama H5, caballo F6, dama F5. Fíjense, esta es la peor pieza, o sea, da la sensación de que ese alfil tiene que moverse algún día. Dama D8, buscando dama D7, a lo que Carlsen jugó alfil B3 y torre D4, alfil por E5. Entonces fíjense que no ha pasado nada, como nada espectacular todavía de una reagrupación, pero ya lo veremos. Torre BD1, dama D7, no le cambia damas porque el rey de G8 es más débil. Torre B4, torre D2, sé que la última preparación para el ataque. Entonces aquí ya comenzamos a ver la reagrupación, ¿sí? Traer la torre, por ejemplo, hacia el flanco del rey. Torre G2, caballo H7 y H4. Carlsen sigue atacando. Vamos a ver qué más hizo Carlsen acá para ganar esta partida. G5. Entonces un ataque posicional, dice, tomando lugares en el lado del rey enemigo. Rey H8. Fíjense, por ejemplo, que jugadas como torre G6, dama F5 admirada, ¿sí? Torre G1. Continuando con esta reagrupación. Esta es la variante que quería mostrarles. Alfil D1 y alfil H5. Entonces, rey H8, torre FG1. Aparentemente Carjacking está aguantando esta posición, pero es aquí donde tras torre B4, más bien, si torre D6, fíjense la reagrupación en este caso. Caballo B5, torre C2,
caballo C7, vemos una reagrupación impresionante de Carlsen. En otras palabras, para poder intentar, por así decirlo, esta reagrupación, tenemos que fijarnos en todo el tablero, ¿no? Preguntarnos sobre las piezas. ¿Sí? Que el profe Diego quiso lo de la, digamos, traer el alfil de casillas blancas a la diagonal H3, C8. Y en parte había una idea así, ¿sí ven? Que era traer el alfil acá, o sea, sí había una reagrupación de este alfil. Entonces, en la partida, juega torre B4, a lo que villar G por H, y dama G3 le daría una victoria a Carlsen. ¿Sí? Entonces vemos que esta es una reagrupación rara, ¿sí? Más bien, quizás no la entendemos mucho. La torre juega D1, D2, pasó al flanco de rey, el alfil estuvo en C2, estuvo en B3, estuvo en A4, podía ir a D1 e ir a H5. ¿Sí? En una variante el caballo de C3 terminaba por allá en C7, yendo a E6. Entonces vemos un montón acá de reagrupación. La idea de esto es mejorar las piezas para un objetivo concreto. En este caso, ¿para qué Carlsen reagrupa las piezas? Para un ataque. ¿Sí? Entonces, esto de reagrupar las piezas también es parte de la técnica. ¿Sí? Vamos entonces a ver el siguiente ejemplo. Entre Carlsen y Misipean, ¿sí? Reagrupando las piezas para un ataque sin damas en el medio juego. ¿Sí? Porque es que muchas veces creemos que por cambiar las damas rápidamente, entonces ya estamos en el final, pero no. Resulta que aquí, por ejemplo, Carlsen nos va a demostrar que muchas veces también se pueden reagrupar las piezas o preparar un ataque aún sin damas. ¿Sí? Ya tenemos que ver que la situación del rey, que tan claro sea. Los otros reyes que hemos visto en el centro es porque realmente no hay chance de atacar este rey. Vamos a ver aquí qué sucede. D4, D5, C4, una variante del gambito de dama aceptado. Y D por C5, dama por D8. Entonces tenemos ya un cambio de damas antes de la jugada 10. Veamos a ver qué sucedió en esta partida. Un reagrupamiento de piezas para un ataque especial. Alfil E2, movimiento normal. Rey E7. Caballo BD2, alfil D7. Caballo B3. Alfil D6 dudosa. Caballo A5. Torre A7. Caballo C4. Alfil B5. B3, no ha pasado nada espectacular. Alfil B2. Alfil por C4. Alfil por C4. Caballo C6. Torre F D1. Torre A A8. H3 admirada. Entonces, fíjense que la idea de H3 es una reagrupación de piezas, aunque ustedes no lo crean. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice claramente el comentario que el alfil quiere ir hasta G2. ¿Por qué ese alfil quiere ir hasta G2? Porque es que definitivamente está mucho más activo allí. ¿Sí? Fíjense que en C4 simplemente está pegando con sus peones enemigos. ¿Sí? Pero el alfil, si está en G2, fíjense que es un alfil que no tiene contraparte, es decir, es un alfil que no tiene rival, es un alfil que va a ser muy duro aquí. Hay varios problemas de reagrupación de piezas y aplican para temas posicionales, para temas tácticos también. Entonces vemos que Carlsen lo va a hacer de esta manera, dice, para lanzar un ataque. ¿Sí? Aunque ya en la parte posicional ya está haciendo algo importante, que es mejorar el alfil, llevarlo a una mejor diagonal. G6, parece que este es un error importantísimo. Si
quizás H5 fuera una mejor opción. G6, G4 de cárcel, H6, y las blancas tienen la iniciativa, tras alfil F1. Entonces vemos aquí la reagrupación. Torre A7, caballo D5 dudosa, H4, caballo E8, G5 ganando espacio. Recuerden que el espacio es una de las maneras de ganar la iniciativa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en esta posición que no hay iniciativa contra el rey, no hay iniciativa por ventaja de desarrollo, no hay mucha iniciativa por este tipo de cosas, motivos posicionales, entonces aparece la iniciativa por ventaja de espacio. Entonces muchas veces conviene luchar por esa ventaja de espacio que tú sabes que te puede dar una iniciativa. Ya cárcel tiene una iniciativa en el flanco de rey. ¿Sí? Está claro que al llegar el peón en G5 comienza ya a crearle estragos en la posición. H por muy mala, H por alfil E7, a lo que cárcel jugó rey G2. Es que ya viene otra reagrupación. ¿Sí ven la técnica impresionante? Cuando todos de nosotros pensaríamos que alfil G2 para activar el alfil, entonces Carsten hace la reagrupación de rey G2. ¿Qué quiere hacer Carsten con rey G2? ¿Quién me dice? Llevar las torres a doblar las torres en H. Muy bien. Excelente. Entonces, llevar las torres a H. Aquí está la reagrupación. Esto es parte de la técnica también. Alfil de 3, obviamente Carsten no quiere cambiar una torre de inmediato. Caballo B4. Alfil E4, tocando el peón de B7. Torre por D8 y torre H1. Entonces aquí vemos la impresionante técnica de Carsten. Ya nosotros con esto vamos intentando al menos entender a Carsten un poquito. Entonces, caballo de 5, caballo de 5, F5, ya un movimiento desesperado que no confunde a Carsten, que tras alfil por D5 iba a terminar ganando la partida. Entonces miren este reagrupamiento aquí de piezas impresionante de Carsten. Listo, vamos al siguiente. Resolac y Carsten, ¿sí? Entonces, esta es una partida que nos va a mostrar otro tipo de técnica, ¿sí? O cómo mejorarla. Y se trata de como abrirle paso a alguna de mis piezas que están muy restringidas. Vamos a ver cuál es esa pieza de Carsten en esta partida. Esto fue en la Olimpiada de Bakú en el año 2016. Vamos a ver, caballo G6, enroque, torre 1, caballo C6, D5, caballo A7 interesante, H3, B5, alfil F1, alfil B7, A4, aumenta la tensión acá, B4, y en esta posición, caballo A2, A5, C4. Entonces vemos que en este momento las negras tienen dos piezas restringidas. Una es el caballo de A7, la otra es el alfil de B7. Entonces ya sabemos que la técnica se puede usar para restringir las piezas del rival y como vamos a ver en esta partida, se puede usar también para como salirme de esta restricción. ¿Sí? Definitivamente no puedo dejar que me restringan las piezas. Entonces acá, E6, Carsten intenta romper el centro, intenta poner tensión y además
Fíjense que al mantener la tensión en el punto C3, el caballo no juega, ¿sí? O sea que prácticamente el caballo de A2 se parece al de A7 en algún momento. E6, alfil G5. Obviamente capturar es activarle tanto el alfil como el caballo que tendría para jugar. Así que alfil G5 mantiene la tensión en blanco. H6, alfil E3, torre E8. Obviamente no captura el peón porque viene alfil por A7. Y la torre va a ganarse el caballo de E4. Torre E8, alfil D3, E por D5 de Carlsen, E por D5. Fíjense que Carlsen sigue teniendo las dos piezas restringidas, pero algo debe hacer. Algo debe hacer. Vamos a ver qué hizo exactamente aquí. Carlsen jugó C6 para intentar liberar, ¿sí? Para intentar liberar su alfil o su caballo, una de las dos piezas. Y caballo por C6. Es increíble que tras estas jugadas se ve la diferencia de técnica. ¿Por qué? Porque es que el blanco desaprovecha aquí una oportunidad importante de jugar mejor, quizás a un alfil por F6, diría yo. Sí, incluso mantener más la tensión. Aunque ataquen el peón de B2, difícil salirse desde el alfil de G5 de todos modos. Pero es que, ¿qué pasa aquí? Fíjense la técnica de Carlsen. Carlsen le captura, le juega C6 para activar sus piezas restringidas y tras estos movimientos, pues resulta que las piezas de Carlsen están mejor ubicadas, ¿sí? Es decir, fíjense que ya no hay pieza restringida, el caballo salió a jugar, el alfil está en la diagonal. Y el caballo de A2 es el que realmente está restringido ahora, ¿sí? Obviamente tiene que traerlo al juego inmediato, de inmediato, caballo B7, presionando, dama C2, dama F6, torre B1, caballo E5, caballo por E5, alfil E2, y Carlsen aparentemente lo hizo ver muy fácil, ¿no? D5, cómo usa esa técnica para que sus piezas ya no estén más restringidas. Caballo B3, torre a C8, sacando la dama, caballo C5, ya que dama D1 puede venir torre D8 y está en problemas. Entonces caballo C5 y obviamente el caballo tiene problemas con la clavada. Alfil F8, torre BC1, cambio y Carlsen iba a ganar la partida tras estos movimientos. Entonces Carlsen lo hace ver muy fácil, ¿sí? Es que nosotros tenemos que ir entendiendo la técnica de Carlsen para de verdad poder mirar las partidas de él con más agrado, ¿sí? Como intentando entenderlo más. Y es que Carlsen es un jugador puramente posicional, ¿sí? Técnico. Estas son sus, digamos, podemos decirlo, sus herramientas más importantes, ¿sí? Tengan en cuenta algo, que esto es con la práctica, ¿sí? Miren, esto es de estudiar a los clásicos. En algún momento, ustedes deben estudiar los clásicos. Mírenlo como ¿cómo puedo decirlo? Como mirando el tema ¿cómo lo digo? Como algo que identifica al jugador, ¿sí? O mírelo por el lado de conceptos, ¿sí? No lo mire por apertura, no mire un libro de clásicos por apertura, ¿sí? Porque es que la apertura, por ejemplo, que es a veces en lo que más nos fijamos, pues resulta ser que la apertura de aquellos tiempos tenía muchos errores, ¿sí? Vea al clásico para aprender conceptos, ¿sí? No por nada, no por otra cosa. Y ahí sí termina uno como a veces aburrido. Entonces,
Fíjense en esta partida, ¿sí? sobre llevar un plan global, un plan sobre toda la posición, un plan. Ya sabemos que así sea un plan malo, hay que llevarlo a cabo. ¿Sí? Partida entre Nakamura y Carlsen. Esto fue una Nitso India de 5 A3, alfil A7, E4, cambió, E5, muy interesante esta línea para las negras, D5, alfil C5, alfil G5, enroque, caballo F3, alfil G4, H3, alfil por F3, dama por F3, caballo BD7, enroque largo, alfil D4, caballo E2, fuerte jugada C5, G4, A5, rey B1, torre A6, caballo G3, G6. Si alguien ha visto esta partida, se acordará, si es que yo no estoy recordando más, de que Nakamura llegó a estar ganado, ¿sí? Entonces, vamos a ver realmente qué se hizo en esta partida. H4, si es que comentan pues de que Nakamura estuvo ganado. Fil D2, dama C7, G5, caballo E8, H5. Entonces vemos aquí que Nakamura tiene un plan importante. ¿Sí? Fíjense que Carlsen tiene contrajuego y es lo que les decía, el blanco está cerca de la victoria. ¿Sí? Parece que Carlsen tenía esta chance, ¿sí? Que fue lo que hizo. Caballo B6, alfil E2. Dice que Nakamura la verdad ha jugado muy bien. Y la columna H seguramente se va a abrir para las torres. Caballo D6 y torre de H1. Entonces fíjense, por ejemplo, cómo lograba Nakamura aquí una victoria. Capturando F por, dama E6, dama F7 y jugar, por ejemplo, torre de H1. Claro, es que el caballo de D6, en este caso, quizás tenía algún riesgo o algo por el estilo, porque no se ve como algo grave para las blancas, ¿no? Para las negras, perdón, quizás caballo C8 y recuperar el caballo en G3, podría ser. Algo así por el estilo. Entonces, por eso torre de H1. Pero entonces miremos, está dudosa y Carlsen ya comienza a tirarle las piezas de alguna manera. Fíjense que aunque fuera un plan malo, pues algo tenía que intentar Carlsen. ¿A qué me refiero? Al torre B3, al caballo B6, al caballo D6, ¿sí? Pero Carlsen tenía un plan. Esto es parte de la técnica también. Ya nosotros vimos la semana pasada cómo elaborar un plan dependiendo en gran parte de la estructura de peones. ¿Sí? Tenga un plan, siempre tenga un plan. Fíjense que acá, tras estos movimientos, es claro que Nakamura sigue ganado, pero ya es más difícil humanamente. Dama H4, jaque, rey A1, torre por H2, dama G6, caballo F5, torre 8. Está claro que Nakamura sigue acá mucho mejor. Con G6, por ejemplo. G6 era la variante ganadora. ¿Sí? Eso no se ve muy difícil de ganar para Nakamura. Pero y juega D6 más y Carlsen, muy creativo, juega de esta manera. ¿Sí? Que genera contrajuego solo por algún peón que realmente tiene menos. Y Nakamura aquí no supo reaccionar a la posición. ¿Sí? Es lo que dice Marín, que Nakamura psicológicamente está perdido, se le fue la posición, se le fue la partida. Entonces, enseñanza de esta partida, si usted tiene que tener siempre un plan. Esto hace parte de la técnica, sea bueno o sea malo. Si usted va a jugar a jugadas sin querer pensar en planes, sin querer analizar un poco más allá, de manera estratégica, usted
Entonces créanme que va a ser muy difícil el tema de tener técnica, ¿sí? Y entonces, cuando usted se le cambia la posición, entonces tiene que pensar en un nuevo plan, ¿sí? Ya quizás su plan ya no es adecuado, tiene que hacer un reagrupamiento de piezas o algo por el estilo. Todos estos detalles son los que, digamos, ayudan a ir sumando las pequeñas ventajas. Una pequeña ventaja sobre otra pequeña ventaja sobre otra pequeña ventaja, ¿sí? Entonces, veamos acá cómo Carsten realiza también un plan en una posición ligeramente mejor. En la anterior, Carsten había estado mucho peor, ¿no? O sea, estuvo perdido. La parte psicológica allí, pues, hizo ya estragos en la mente de Nakamura. Vean, ya casi les llega el momento de pensar, así que tranquilos. Caballo F6, caballo por E5, D6, caballo F3, caballo por E4, D4, D5, alfil D3, alfil E7, enroque, C4, Granda se va directamente a F6, caballo C3, caballo C6, cambiaron, caballo B4, torre E1, caballo por D5, H3, todo muy tranquilo hasta ahora, C6, A3, torre 8, dama C2 y H6. Entonces llegamos a este punto donde las blancas tienen mejor desarrollo, claramente, y las negras tienen una estabilidad o un buen punto en D5 con su caballo, ¿sí? Entonces las negras seguramente pueden jugar o quieren jugar alfil E6, pero este alfil puede tener aquí una presión importante, ¿sí? Entonces, tenemos que resolver un problema aquí. ¿Qué vamos a hacer con el alfil de C1? Fíjense que aquí ya comienzan los planes, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer con el alfil en C1? Si va a ir a D2, si va a ir a H6 algún momento, parece que nunca comentan si el alfil va a ir hasta E3. Y es como Carsten en esta posición decide capturar caballo por D5, caballo por D5 y caballo E5 interesante. Alfil D6, fíjense cómo Carsten se fue creando aquí su plan, alfil H7, única rey F8 y Carsten juega alfil D2. Fíjense cómo va tranquilamente, desarrolló sus piezas, ¿sí? Entonces, todo lo que ha hecho Carsten acá es un plan global, es un plan en toda la partida, es un plan muy general. Conecta las torres, desarrollo de piezas, no ha hecho nada por el estilo, nada fuera de lo normal. Y alfil E6 llega este momento en donde el blanco tiene que crear un plan. ¿Quién me dice aquí una idea de blancas? A ver los escucho. A ver si alguien me escribe acá. ¿Quiénes estamos? Perdón. Profe Diego, profe Jorge, Alejandro, profe Álvaro, Pez, Diego, yo. Mira. A ver quién de los 8 que estamos aquí quieren opinar. Un mensaje acá. Caballo G6, dice Alejandro, se está lanzando al ataque. A ver qué plan tenemos de blanco. De que la técnica tiene que ver más que todo con planes, más allá de algo por el estilo. Tengo pocas piezas, claro. Por eso es difícil sacrificar acá un caballo, ¿no? Pocas piezas en el ataque. Pero algo tiene que hacer el blanco, o sea, el blanco tiene que tener un plan acá.
Entonces, en este tipo de posiciones es donde ya Carlsen pues comienza con su técnica impecable. Vamos a ver qué tiene aquí exactamente. Carlsen ha jugado torre de 2. Fíjense cómo va tranquilamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que le falta por jugar una pieza. La torre de A1 es la que está faltando por jugar. Torre a E1. Dama C7 mala. Vemos que definitivamente Granda no supo hacer frente aquí. Hay una idea, es que si dama C8 puede venir alfil F4 y a dama C7 intentar una reagrupación. ¿Sí? Intentar una reagrupación. Entonces ahí vemos que definitivamente esto a nosotros no se nos puede pasar por encima de estos temas. ¿Sí? Son un poco más complicados. Yo creo que es el más complicado que hemos visto hasta ahora, pero es necesario. ¿Sí? Y es que, bueno, aquí Granda comete dama C7 la imprecisión. Si alfil D5 viene G4. Fíjense que siempre hay un plan. ¿Por qué? Puedes jugar por el centro, hazlo. Está difícil progresar en el centro, ¿sí? Pero llevo la ventaja o el control central a un flanco. ¿Sí? Y es ahí donde sale la jugada como G4 o algún plan en mi flanco de dama. De rey, perdón, porque es que en el flanco de damas no tengo mucho que lograr, de blancas. Perdón. Entonces, dama C7, mala, a lo que Carlsen decididamente ya, sin hacer algo espectacular, es que fíjense, sin hacer algo espectacular ya prácticamente Carlsen se ha quedado aquí con la partida y Granda no quiso seguir jugando. ¿Sí? Granda ya aquí abandona contra Carlsen. Entonces, fíjense en lo que les digo, siempre intenten tener un plan. Antes de pasar ya a la parte, digamos, donde les va a tocar analizar, nos queda esta última partida, aunque yo sí decía que me faltaba una más, que es la de Anand. Vamos a ver eso. Entonces, fíjense, el tema de esta partida ya trata sobre las casillas, ¿no? O sea, de casillas oscuras, de casillas claras a casillas oscuras. Es prácticamente aquí lo que quiere decirnos eso. Y vamos a ver cómo esto también hace parte de esa técnica de Carlsen para ir sumando poco a poco puntos, ¿no? Sumando puntos y sumando ventaja en la posición. Vamos a ver entonces cómo jugaron en esta partida. D4, F5, G3, caballo F6, alfil G2, E6, C4, C6, caballo F3, D5, enroque, alfil D6, B3, dama E7, caballo E5, enroque, caballo D2. Entonces, aquí hay una explicación clara. Estamos en un muro de piedra, como se le conoce, y todos los peones del negro, perdón, están en casillas claras, casillas blancas, mientras que las casillas negras se convierten en débiles prácticamente para el negro, pero toman una importancia trascendental, ¿sí? Porque es ahí, por esas casillas negras, donde la partida se va a mover más que todo. A5, interesante, alfil B2, caballo BD7, dama C2, y entonces el negro tras A4, caballo de G3, caballo E4, E3, A3, alfil C3, caballo por E5, caballo por E5, alfil D7, dudosa de Anand. Entonces, aquí Marín lo explica un poco, pero yo recuerdo una partida donde caballo por D7, obviamente no es en esta, se le dio un doble signo de admiración, ¿sí? Porque era una jugada súper creativa, pero obviamente era una posición distinta, ¿sí? Era una posición
en la cual ya había un ataque sobre el flanco de dama. Pero entonces lo que dice Marín es muy cierto, o sea que el caballo de D5 es la pieza más activa del blanco, el alfil de D7 es la más pasiva del negro. Por lo tanto, nos damos cuenta de que no es un buen cambio si no tenemos un pretexto más allá. Entonces vemos que ya no hay alfil de casillas blancas. Entonces vamos a ver, el juego en este momento está por todas las casillas negras. ¿Okay? Todo está pasando por ahí, sin descuidar las blancas. C5, alfil C7, B4, H5 de cárcel, alfil E1, fíjense cómo todo está, sigue en casillas negras, E5, y D por E5, alfil por E5, torre de E1, dama E6. Entonces ya el panorama cambió un poco, ¿sí? Ya cambió porque es que ya el alfil está mucho más activo. Es hora de crear otro plan para el blanco. Caballo F6, alfil H3, G6. Entonces vemos que otro tipo de técnica acá, Carsten nos lo está demostrando, tras una ruptura. ¿Qué hace Carsten? Entonces fíjense, primero, tiene alfil y caballo. Uno. Entonces, por eso este tipo de cambio de piezas nosotros tenemos que tenerlos claros. Nosotros habíamos estudiado algo de los homogéneos hace un tiempo, y homogéneos me refería o a la pareja de alfiles o a la pareja de caballos. ¿Sí? Entonces, fíjense, una técnica también cuando usted queda con alfil y caballo, que lo que está haciendo Carsten aquí, pone todos sus peones en el color del alfil contrario al suyo para jugarle contra el alfil rival. En otras palabras, esto también es una restricción. ¿Eh? Entonces, digamos que esa parte de la técnica es vital. Mientras que el alfil de E5, pues es el que está jugando en este momento. ¿Sí? Y luchando contra su contraparte. E4, obviamente Anan tiene que intentar abrir líneas para su alfil. Y a estas jugadas, Carsten ha jugado alfil B2, gran jugada. Señor. Aló, aló. Aló. Solo Flamenco se cayó o es el del maestro Se le Cristian. cayó. Sí, parece que es del maestro Cristian. Yo tampoco lo escucho. Se bloqueó todo lo que está proyectado. Yo ahí les estoy escuchando. ¿Ustedes no me escuchan? Sí, 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 maestro. maestro, y ahora sí ya. Perfecto, perfecto. Sí. ¿En qué parte quedamos? ¿Se volvió a caer? Profe, sobre la parte de la técnica. Profe, Pero no sé si ustedes me escuchan a mí. Ahora sí, ahora sí. No, habíamos quedado en que Anán, o sea, Carsten lleva las negras. Anán había hecho E4 y buscó contrajuego. Hasta ahí. Hasta aquí. Listo. Entonces les explicaba que es que tocaba hacer E4 de alguna manera, porque si no el alfil de H3 es muy malo, está muy restringido, ¿sí? Por todos los peones que hay acá. Entonces esa es parte de técnica también. E4, y de por E4 aquí la clave es alfil B2, ¿sí? Y vemos que no solo amenazo el peón de E4, sino que también amenazo el peón de A2. Ya por F5 vino dama por A2 y Carsten va a ganar esta partida mediante G5. Fíjense cómo fue Carsten cambiando la temática del juego. Primero por casillas negras, luego pasa a casillas blancas, ¿sí? Y bueno, en esta posición
Esto es lo que nosotros a veces no entendemos de Carlsen, pero es que es impresionante. ¿Sí? Y bueno, Carlsen aquí va a terminar ganando la partida. Se llama D1. Entonces, vamos a ir a otra partida. Retopalov y Carlsen. ¿Sí? Entonces, es muy similar a la anterior. ¿En qué sentido? En que tiene que ver con casilla. ¿Sí? Entonces acá E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, A6, fil A4, caballo F6, enroque, fil E7, D3, B5, alfil B3, D6, A3, enroque, caballo A5, alfil E6, D4, mi topalo hace un pequeño cambio en el centro, caballo C6, caballo B8, caballo BD7, dama C8, G6, G3, caballo E8, caballo G2, caballo G7, alfil H6, caballo F6, caballo E3, todo muy normal hasta ahora. Rey por, entonces fíjense, de nuevo tenemos un alfil y un caballo contra dos pies. Entonces, la técnica de Carlsen va más allá de conceptos, sino que también va con esto de los cambios. ¿Sí? Vemos que de nuevo se ha quedado con alfil y caballo, un alfil que está restringido por sus propios peones. ¿Sí? Entonces, veamos aquí cómo combina Carlsen todo esto de las casillas. B4, H5, A4. Entonces dice que ambos jugadores pues han optado o han comenzado un juego activo en flancos opuestos. ¿Sí? Las blancas están presionando y esperan que su alfil pues llegue a la actividad en algún momento. ¿Sí? Y las blancas pues han comenzado un ataque como más consistente en el flanco de dama. Entonces veamos a ver qué hizo Carlsen aquí con su técnica. A5, contraataque. Torre B1, A por B4, torre por B4, B por A4, y esta fue la forma en que Carlsen, digamos, detuvo un poco el contragolpe en el flanco de dama. Entonces, fíjense aquí la idea técnica. Como que está fallando un poco la conexión allá del maestro Cristian. A los maestros, ¿Ahí me escuchan? ahora sí lo estamos. Tiene ¿Sí? como que la conexión un poco falla. Sí, sí, acabo de desconectar el móvil a ver si me va mejor así. Entonces, no sé, ¿se escucha bien ahí o se escucha grave todavía? Y ahora ya volvió ya a la normalidad. Vale, vale. Bueno, cualquier cosa, pues me escriben, por favor. H por G3, caballo F6, dama G2, dama H6. Fíjense que el alfil de E7 sigue siendo malo. Aquí no ha pasado nada por el estilo. Opalov se equivoca con G4. Y este gran movimiento caballo H8. ¿Sí? Entonces, todo cambió. Porque es que ahora, fíjense que hay debilidades en la parte blanca. ¿Sí? Como F4, por ejemplo. F4 es una debilidad importante, H4 también. Entonces vemos que en esta posición todo cambia y el alfil ahora resulta ser un buen alfil. Caballo H7 ignora el peón de C7 Carlsen. Torre FP8, otro doble admiración. C4. Dama D8. Caballo E3.
alfil G5, vemos como la partida cambió automáticamente para este alfil y cómo Carlsen le saca el máximo potencial a esa pieza. Es que eso es lo importante, ¿sí? Eso es lo más vital, sacarle el máximo potencial a nuestras piezas. Y aquí abandonó Topalov. ¿Qué hizo Carlsen de grandioso? Bueno, el dama H8, pero en general fue que supo aprovechar el momento para apretar. Fíjense acá cómo el alfil entra al juego. Entonces, bueno, ahora sí les llegó la hora a ustedes. En esta posición va a jugar las blancas, ¿sí? Y vamos a ver entonces qué plan se les ocurre aquí a ustedes de blancas. Listo. Carlsen lleva blanca. Vamos a ver qué jugada tienen ustedes aquí. ¿Será que se cayó el profe de nuevo? No, acá estoy esperando que alguno me diga. Ya la tenemos. Peón por B5, tal vez validando la torre de E8, rompiendo en E5, después. ¿Después o ahora mismo? También sirve porque al igual podría recuperar ese peón de B5 porque al comer la torre sí. Mejor. Ok, tú dices capturar, torre por y E5, ¿sí? Sí, señor. Listo, vamos a pensar en otro plan. Recuerden, no se les olvide la frase mágica. Si usted puede jugar por el centro, hazlo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo jugar yo por el centro? Entonces ahí sería romper en E5 y tal vez después A por B5 recuperando. Algo mejor. Recuerden, tener un plan. Siempre tengan un plan, ¿sí? Porque E5, más que un plan, es una jugada individual, por así decirlo, ¿sí? Entonces, fíjense que lo que dice acá, que es que toca hacer F4 y toca poder hacer E5, pero esto no se va a hacer tan fácil. Esto toca prepararlo, ¿sí? Y aplica lo que dice Smirnov al final. Si puedes jugar por el centro, hazlo. ¿Ves? Entonces, busquemos un plan para llevar a cabo estas jugadas. Yo pensaría de pronto en hacer un E3, pues viendo que el alfil de F1 como que tiene esa diagonal allá. Bien. Esto que punta, que tiene como un poco ahí la tensión en B5, ¿no? Pero me parece que por la diagonal de H3 a C8, pues puede haya como poner atención sobre los caballos, por ejemplo, un caballo en F6 que también está con el alfil de B2, y entonces el alfil en H3 ya tomaría una mejor vista, como metiendo tensión allá, y después se podría quitar el caballo, ahí sí hacer un F4 ya más reforzado
con el peón en G3. Muy bien. Excelente. Excelente en todos los sentidos, ¿sí? Porque es que fíjense que por eso debemos tener un plan. Y esto puede ser reagrupamiento. G3, alfil H3. ¿Cómo no va a estar mejor el alfil en H3? Un ejemplo. O cómo no va a estar mejor en G2, donde puede ir a F4 y E5, apoyar esta diagonal a la hora de romper, ¿sí? Entonces, bien, G3 es la jugada. Vamos a ver cómo siguió eso. Doble admiración. Entonces, el comienzo de un largo reagrupamiento. Esta es la clave para llevar a cabo el plan blanco, ¿sí? Entonces, alfil G7, rey G2. Fíjense lo chistoso de hacer rey G2, porque es que, claro, alfil igual, podemos hacer caballo de 2 y ya luego buscar el cambio del alfil, ¿sí? Esto también puede pasar. Pero fíjense, este reagrupamiento, no perdamos de vista nada por el estilo. H3, torre B8, A por B, caballo de 2. La idea es que lo que quiere hacer con F4 es que primero el rey no estuviera en jaque, perdón, no estuviera en jaque en caso de un C4. Y básicamente eso. Con el alfil en G2, mi rey tendría que ir a H2. Ahora, el alfil en F1 no es el mejor alfil, pero cumple tareas importantes en la defensa. ¿Como cuáles? Evita el C4, un C4 fuerte. Entonces, torre A8, alfil C3. Fíjense que todo el plan del blanco, aunque se haya demorado, fue insistir en este plan de F4. Porque es lo que dice Smirnov, casi. Fíjense, por eso esa es la gran diferencia entre lo posicional y lo estratégico. Que lo estratégico es a largo plazo, es con un plan. Lo posicional es lo que tenemos en el instante. Por eso lo estratégico podemos llamarlo planes también, ¿sí? Dama C2 y finalmente va a llegar el golpe E5 que le va a dar la partida cárcel también en la Olimpiada de Bakú. Fíjense. Fíjense que la partida a partir de este momento duró 7 jugadas más, solamente. Esto demuestra que cuando usted lleva un plan con insistencia, tiene un plan en la mente, mucho mejor, mucho más fácil llevar la partida. Muchachos, no nos acostumbremos a ir a jugada o esperar que mi rival caiga en un truco o esperar que mi rival se muestre primero, no, tengamos también nuestro plan. ¿Sí? Yo pienso que esa partida de todas maneras es muy instructiva porque ese plan Sí. fue tremendo. O sea, Sí. llevar el rey, todas las piezas las teníamos bien ubicadas, solamente era acomodar el rey. Y uno pensaría llevar el rey a H1, pero no. Claro, es que humanamente, por eso dicen que Carson es de otro planeta, ¿no? Pero claro, profe, ahí la verdad es que las blancas metieron un plan durísimo. ¿Qué decir de esta? ¿Eh? Juegan negras. Es lógico que las negras dominan la posición. Eso a ninguno de nosotros va a caber duda. Pero, ¿qué hacer? Juegan negras. A ver, ¿qué tenemos? Toca crear un plan porque si no, no se puede avanzar en la posición. ¿Sí? Si no, va a ser simplemente tablas y ya está. Entonces sí toca tener un plan aquí para avanzar. Entonces, bueno, analicemos un minuto a ver cómo nos va. Juegan blancas, sí. Negras. ¿Qué tenemos acá? A ver. Torre 4, torre C4, dice Alejandro.
Habría que preguntarle a Alejandro qué va a pasar cuando la torre llegue a C4. Yo hago dama E1. Hay que preguntarle cómo va a progresar. Entonces, un plan concreto. Fíjense que esto es genial porque esto nos pone a pensar más, ¿no? No, yo siempre que abordo de pronto estos temas, lo que siempre hago es ver tres cosas y una es de pronto el material que está igual y segundo buscar algún tema táctico y ahí solamente ver la primera línea que estaría débil y por Bien. último de pronto buscar los movimientos pulsados. Sin embargo, yo no veo nada, o sea, solamente sería como que debilitar más esos peones del enroque, pero sería como buscar algún tipo de plan así. Bien, bien. La intuición no falla, ¿no? O sea, hay que buscar un plan. ¿Qué pasa aquí? El control del centro lo tiene el negro, ¿cierto? Gracias a su torre. Pero es difícil progresar más en el centro. Entonces, ¿qué pasa acá? Que eso se traslada a un flanco. Entonces, lo que dice el profesor Álvaro, muy cierto, ¿no? Que esto va a tener que pasar tarde que temprano. Pero, ¿qué sucede? Da la sensación de que el rey como que queda muy débil en algunas variantes. Entonces, intuitivamente, el análisis de la posición está muy bien. ¿Sí? Hay otro problema que al blanco, que el negro, perdón, no puede como progresar mucho. ¿A qué me refiero? El blanco puede tramar, por así decirlo, una idea con el peón de C7 en algún momento, porque fíjense que es un peón débil. ¿Sí? Entonces, veamos aquí algo importante. Necesito llevar mi rey a defender. Y una vez que el rey ya esté defendiendo, pues se viene la avalancha, como ya decía el profe Alba. Entonces, la jugada es rey F8. Una doble admiración. H4, algo tiene que intentar el blanco. Creería yo que el blanco tiene mejores, pero no analiza acá. Rey E8, rey H2, no le sirve el jaque por rey D8 y al jaque el rey va E7. Al final se queda mal. Entonces, rey H2, rey D8, finalmente el rey llegó. Dama H1, tiene que intentar algo, dama D1 lo deja en un final perdido totalmente. ¿Sí? Dama H1, entonces obviamente no le cambio damas, porque el rey de H2 es peor. Dama G2 y torre E1. Entonces vemos que el progreso del negro ha sido importante aquí. ¿Sí? Y bueno, al final se mete en un truco pero es difícil ofrecerle alguna otra cosa. ¿Sí? Está claro que el negro, si bien no avanzó sus peones porque el blanco no se lo permitió, esto era lo que iba a seguir. O sea, una jugada más y el negro ya va a ser de G5 en esta posición. Entonces, bien, vamos a analizar una última posición eh, sobre crear un plan, sobre la técnica. ¿Sí? Vamos a ver cómo podemos analizar este problema. Debilidades, quizás, peor pieza, ¿sí? Todo esto nos tiene que servir de alguna u otra manera. Entonces juegan negras. Vamos a ver esta posición, cómo hizo Carson para ganarla. A ver, analicemos un minuto.
Maestro F6 para caballo F7. Bien, tú quieres llevar por acá el caballo. Una idea interesante. ¿Qué más tenemos? Fíjate en algo. El problema de F6 que te dejas debilidades. Creería que el blanco puede jugar caballo H4. Y no está tan claro que tu caballo vaya a llegar allí a G5, ¿no? Pero has detectado algo importante. Caballo de D8 es el verdadero problema. Vigilando. Jugar. ¿Por dónde más puede ir ese caballo? Por B7, maestro. Pero resulta que por B7 hay algo importante. Por eso debilidades, todo eso hace parte de la técnica, ¿sí? Por B7 también. Y es que A5 es una debilidad, pero tampoco es que le podamos ofrecer mucho a ese caballo. Es una pieza restringida, por lo tanto, toca buscarle algún camino. Recuerde, si a nosotros nos están aplicando lo de dominación o lo de restricción de piezas, seguramente nos están ganando técnicamente, ¿sí? Tengan esto en cuenta. Entonces, el caballo de B7, muy bien, se quiere ir a C4. Torre S1, ¿por qué? Porque la amenaza de Cárceles jugar dama C7 al peón y al otro peón. Entonces usted se anticipa, dama D8, y aquí fíjense, cuando nosotros ya le vamos mejorando nuestra peor pieza a nuestro rival, cuando nosotros lo vamos presionando con un plan, entonces ahí, ¿por qué no se va a equivocar? Hay muchas chances de que se equivoque, ¿sí? Entonces vemos que dama B2 floja, ¿sí? Fíjense hacer D5 aquí, qué duro hacer D5, porque es que cambio alfil D7 y mi caballo queda genial en C5. O sea, al final le encontré el espacio. O está mala y juegan negras. ¿Qué harían ustedes de negras en esta posición? Porque su caballo sigue restringido. ¿Será que van a capturar? Posición muy difícil, ¿no? Y toman acá una decisión. Aparentemente comer en A5 se ve bien, se ve sano. Pero hay que fijarnos que a mí me preocupa no jugar como D5 en algún momento, porque toca capturar, F por y bueno, pero el caballo al final sigue cumpliendo su objetivo, que es llegar a C4, a una casilla mejor, ¿sí? Entonces, era difícil detener todo esto, ¿sí? Era difícil. Fíjense que el caballo, sin duda alguna, tras estos movimientos, llega a una buena casilla, teniendo un plan en cuenta, ¿sí? Y después de 5, nada más y nada menos que Caruana Cárcel, ¿sí? Entonces, vemos aquí, ya después de D5, E5, que Caruana decide jugar por el centro. Vuelve y juega, muchachos. Necesito tener un plan. Si puedo jugar por el centro, lo hago. Está difícil jugar por el centro ahora mismo. Entonces, traslado
mi plan a un flanco, en caso tal, ¿sí? En este caso, está muy difícil jugar por el flanco de dama, hay muchas piezas allí, entonces me traslado al flanco de dama, ¿sí? Entonces, fíjense, el plan F6, caballo F7 no tiene tanto sentido, primero por la debilidad y segundo porque no tengo un plan claro allí. Más sentido tiene caballo P7 y venir por una debilidad. Pero para yo ver esto también necesito detectar debilidad primeramente. ¿Listo? Pero bueno, en general hoy hemos aprendido, creo, un tema interesante sobre la técnica, la reagrupación de piezas que me parece vital. Y seguimos repasando aquel tema de jugar en el centro si podemos. Esto está incluso en finales. Entonces, la próxima clase va a tratar muy similar de la técnica, seguramente ya en finales, y posteriormente vamos a pasar a la estructura de peón. Ahí es donde nosotros vamos a comenzar ya a tener una visión más general todavía, más general y precisa. Entonces, bueno, nos vemos el próximo sábado a esta misma hora. Ahí me disculpan por lo del internet, que la verdad, pues en un hotel es complicado.